Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Se dice que una maldición es una expresión a través de la cual se le desea un daño a una persona o a un grupo de personas. Aquel que maldice está esperando a que algo le suceda a otra persona y por lo general se realiza en un momento de enojo o de disgusto sin que el sujeto que expresa esa maldición haga algo para que este mal se cumpla efectivamente. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El Mal Hablado. La siguiente historia está basada en un hecho real de Denis Sandoval de Tampico, Tamaulipas, y esta historia fue escrita por Eclipse, Rey de los Mares, a quien le mando un saludo. Muy buenas noches a todos. Cuando recién me casé, me fui a vivir con mi esposo hasta la zona norte de Tampico, allá por la colonia La Borreguera, como le conocen. Recién llegada ahí, yo empecé poco a poco a hacer amistades con los vecinos, y justo enfrente de mi casa vivía una familia que eran de la religión cristiana. Muy amables personas, educados. Era la señora Paulita y toda su familia, con quienes pronto congeniamos como buenos vecinos. Pero a un lado de con ella vivía otra familia, que en verdad a veces escuchaba que alegaban muy seguido, y el señor trabajaba como albañil. Su esposa vendía ropa usada. Tenían 3 hijos. Uno de esos hijos era el que más me llamaba la atención, porque apenas tenía 10 años ese muchachito. Era el segundo hijo de ellos y le apodaban el Mirruña, ya que él era chaparrito, pero tenía un gran defecto. Era muy mal educado y exageradamente mal hablado. Para todo eran maldiciones muy fuertes, desde recordatorios de las madres como mencionar las partes masculinas. Varias veces escuché que su papá, a pesar de ser una persona sin preparación, le llamaba la atención de que ya no hablara con esas maldiciones. Pero a él solamente le causaba mucha risa y se salía de la casa insultándolo en ese momento. A su mamá, ni qué decir, no la bajaba de prostituta, y a sus hermanos de que eran unos buenos para nada. Él ya había reprobado varias veces, 4º de primaria. En la calle ni se diga, a cada rato se andaba peleando a golpes con los niños de su edad. Tanto así que un día incluso sacó un cuchillo y correteó a otro. Y como se imaginan, se armó el escándalo de todos los vecinos cuando eso sucedió. Y él, desde adentro de su casa, estaba insultando con palabras muy fuertes a quien se atrevía a decirle algo, así fueran adultos o quien fuera. Porque ese chico ya no tenía respeto ni miedo a nadie. De verdad, pintaba para ser una persona muy mala cuando fuera un adulto. Un día, platicando con Paulita fuera de su casa, porque me había vendido algunos productos, pasó ese chico, el Mirruña, a un lado de nosotros y nos dijo: «Quítense de mi paso, pinches viejas». A lo que Paulita le dijo: «Ven, hijo». Y él volteó a verla y le dijo: «¿Qué fregados quieres? No seas así, mijo. ¿No tienes miedo de que un día se te aparezca el diablo?». Y él comenzó a reírse. «Sí, es mi papá». Solo se dio la media vuelta y se metió a su casa. Deberías escucharlo en las noches, cuando sale a bañarse, y que sus papás lo apuran. No los baja, de cosas muy feas y denigrantes. Incluso ayer, a su papá le dio una patada en sus partes nobles y le dijo
que cómo no se moría. Y en ese momento yo le comenté: pobre muchacho, la verdad es de que está muy mal. Y me volvió a repetir Paulita: pero algún día se le va a aparecer el diablo. Ellos tenían el baño en el patio, y una noche acababan de terminar el noticiero y miré el reloj. Eran las 11:30. De repente, salió su papá y le dijo: ya métete a bañar, que ya es bien tarde. Y el Mirruña le contestó: no me estés chingando la madre. Él estaba sentado afuera con dos amigos, que no daban muy buena pinta tampoco. Tenía poco de haberme quedado dormida cuando de repente mi esposo y yo escuchamos: ¡ay! ¡Papá! ¡Ayúdenme! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! De verdad, eran unos gritos desgarradores, como si lo estuvieran matando. De hecho, salimos varios vecinos para ver qué es lo que estaba pasando. Mi esposo se asomó rápidamente por la ventana, pero no vio nada. Aquellos gritos venían de la casa de enfrente, precisamente de donde vivía Mirruña. En ese momento también salió la vecina Paulita y su esposo. Nos juntamos y fuimos a ver qué es lo que había pasado. Al llegar a la casa preguntamos qué había pasado y vimos a Mirruña, todo arañado de los brazos y del cuello, pero eran unos arañazos demasiado profundos. También estaba todo desgreñado. Cuando se metió a bañar, eran las 12:30 de la noche. Le salió en ese momento un hombre todo vestido de negro, muy alto, con un sombrero y la cara oscura. Tenía unas uñas largas y se lo quería llevar. En ese momento lo jaloneó y fue cuando comenzó a gritarle a su papá. Él, cuando lo vimos, se encontraba arrodillado pidiéndole perdón a su papá y a su mamá, así como a todos sus hermanos, y juraba por Dios que no iba a volver a decir maldiciones ni a portarse mal, y que iba a respetar a sus padres. Aquella imagen era impresionante. Ese chico estaba de rodillas, diciendo: perdóname, papito, perdóname, mamita, perdónenme, por favor, suplicaba. Y en ese momento entró Paulita y su esposo en acción, con oración para poder reprender a ese demonio y alejarlo de ahí con ellos, y a partir de ahí se volvió cristiano. Y el Mirruña del pasado murió. Esa es otra persona, es otro joven. El día de hoy es educado, servicial, y aprendió una gran lección de vida que siempre la va a recordar hasta el último día de su existencia. Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.